El conocimiento del ambiente, la relación entre el propio cuerpo y el medio, e incluso la percepción del estado y situación de las diferentes partes de nuestro cuerpo, corren a cargo del sistema nervioso sensitivo. Las sensaciones procedentes del resto del cuerpo se llaman sensaciones somáticas, que se originan en los receptores sensoriales especializados que se pueden localizar en la piel o inmediatamente debajo de ella, en los tejidos más profundos como fascias, músculos, periósteo y articulaciones. Los receptores de tacto, temperatura, dolor, cosquillas y comezón de la superficie de la piel dan lugar a las sensaciones exteroceptivas. Otros receptores, situados en los tejidos más profundos, tales como tendones, músculos y cápsulas articulares, dan información acerca del estado de contracción de los músculos, la situación y velocidad con que se mueven los brazos, piernas, dedos y otras partes del cuerpo, así como de las fuerzas o presiones que se soportan. Estas sensaciones son de naturaleza propioceptiva. Al terminar esta práctica, el alumno aprenderá a identificar las diferentes sensaciones somáticas, los mecanismos por los cuales se perciben, las estructuras involucradas en la transducción y transmisión de las señales, así como la importancia que tienen en la práctica clínica. Identificar algunos tipos de receptores sensoriales somáticos en base a su localización, sensibilidad diferencial y el tiempo de adaptación. Y segundo, reconocer que la distribución corporal de los receptores de un mismo tipo es diferente en las distintas zonas de la piel. Estilete, portaestilete, tiza con gis, reloj digital, un pedazo de corcho, regla, vernier o compás, agua fría, agua caliente, probadores térmicos, diapasón, calculadora científica y plumones de distintos colores. Tiempo de adaptación del receptor órgano piloso terminal. Tacto ligero. Con el brazo descansando sobre la mesa en decúbito y el estilete montado en el portaestilete, con la punta mueva cuidadosamente un pelo del antebrazo del paciente y manténgalo en la nueva posición. Evite la vibración del estilete manteniendo inmóvil el portaestilete. Mirando el cronómetro, el paciente empieza a contar el tiempo que dura la sensación, desde el momento en que percibe el estímulo hasta que deja de percibirlo. A este intervalo se le conoce como tiempo de adaptación. Repita la maniobra con 5 pelos y con la calculadora determine la media y la desviación estándar del tiempo de adaptación. Vierta los datos en la hoja de resultados. Resultados. Para entender los resultados, debemos recordar los fundamentos fisiológicos del órgano piloso terminal. Este es un mecanorreceptor ubicado en la piel velluda y en el cuero cabelludo. La estructura receptora se encuentra en la base del pelo. Se dice que es un receptor fásico debido a que se adapta rápidamente a la presencia del estímulo, en un segundo aproximadamente. Esto significa que a pesar de que el estímulo continúe presente, el receptor dejará de proporcionar información y volverá a proporcionarla cuando éste abandone el receptor. El receptor transmite sus señales a la médula espinal a través de una fibra nerviosa A beta. Un ejemplo cotidiano con el que podemos entender este fenómeno es cuando una mosca se posa sobre la superficie de la piel velluda. Percibimos cuando la mosca se posa. Una vez que está ahí, dejamos de percibir su presencia si permanece inmóvil, y volveremos a percibirla hasta que ésta se desplace o abandone volando la piel velluda. Ahora vamos a explicar el mecanismo por el cual logramos percibir conscientemente el desplazamiento de la mosca sobre la piel velluda. Las patas de la mosca deforman al receptor piloso folicular, lo que ocasiona que en la membrana se abran canales mecánicos de sodio, lo que se traduce en un efecto despolarizante conocido como potencial receptor. Si el potencial receptor es de magnitud suficiente para despolarizar la fibra, se alcanzará el umbral de disparo de esta y se generará un potencial de acción, el cual será transmitido por la fibra A beta hasta la médula espinal, en donde viajará a través del sistema columna dorsal lemnisco-medial hasta la corteza somatosensorial,
en donde se hará consciente esta percepción. Capacidad de localización del estímulo táctil del órgano piloso terminal. Error de localización del tacto ligero. Se le dice al sujeto de estudio que intente tocar con la punta del dedo la base del pelo que ha sido estimulado. Para esta maniobra, el paciente debe tener los ojos cerrados, mientras que el examinador, con la punta del estilete, mueve una sola vez el pelo elegido. Para medir mejor la distancia entre el pelo estimulado y el sitio donde el paciente refiere la sensación, previamente el sujeto debe impregnar la punta de su dedo índice con polvo de gis. Con la regla mida la distancia entre la base del pelo movido y el punto de la piel tocado por el paciente. Se repite la prueba 5 veces y con la calculadora determina el error de localización medio más menos desviación estándar del estímulo. Vierta los datos en la hoja de resultados. Resultados. En la maniobra anterior, estudiamos la capacidad de localización del órgano piloso terminal. El error de localización se define como la distancia en la que el individuo percibe el estímulo aplicado en un punto de la piel distinto al punto en donde realmente se aplicó el estímulo. La explicación de la corta distancia del error de localización del receptor se puede explicar con la siguiente teoría. La teoría que explica este fenómeno es la siguiente. La información del receptor proveniente del órgano piloso terminal se transmite en la misma vía nerviosa que el tacto fino, es decir, columna dorsal lemniscomedial, por lo que en el complejo ventrovasal del tálamo y en la corteza somatosensorial, ambas modalidades sensoriales se integran. Tiempo de adaptación del receptor táctil de Meissner. Se pide al paciente que coloque la mano sobre la superficie de la mesa con la palma hacia abajo y los dedos ligeramente separados. Con la mirada viendo el segundero, y no a la mano, se le pide que mida el tiempo que dura la sensación a partir de la colocación de un pedazo pequeño de corcho sobre la piel dorsal de una de las falangetas, que es la región que existe entre la uña y la primera articulación. Para apreciar la rapidez con la que se adapta el receptor, podemos probarlo cualitativamente. Para esto, se le hace creer al paciente que tiene el corcho cuando éste no está aquí. Proceda ahora a medir cuantitativamente la duración de la percepción del estímulo con ayuda del segundero. Repita la observación 10 veces alternando entre el estímulo real y uno simulado, y obtenga la duración media más menos la desviación estándar de la sensación real. Vierta los resultados en la hoja correspondiente. Resultados. En la maniobra anterior estudiamos el tiempo de adaptación de los corpúsculos de Meissner. Estos receptores
se encuentra en la dermis de la piel lampiña o glabra, es decir, la que encontramos en las plantas de los pies y las palmas de las manos, así como en los labios. Se compone de una cápsula de endoneuro, que en su interior contiene una fibra nerviosa recubierta por células aplanadas. Está unido a una fibra mielínica de tipo A-beta. Son receptores de adaptación rápida, por lo que perciben cuando el objeto llega y cuando éste se va, o cuando este estímulo modifica su intensidad, ya sea que se incrementa o decrece. Es un mecanorreceptor, por lo que su deformación abre canales mecánicos de sodio, que generan el potencial receptor y este eventualmente genera el potencial de acción. Su vía nerviosa es la de columna dorsal lemnisco-medial. Estos receptores son los responsables de la gran sensibilidad de discriminar dos puntos. Localización del tacto en diferentes áreas de la piel. Error de localización. El paciente cierra los ojos. Con la punta de un plumón, el explorador toca diferentes zonas de la piel de los dedos. Dermatoma C7 y C8. Las manos, C7 y C8. Los brazos, C5 y D1. Y la espalda, C6, C7 y C8. Se recomienda que escoja zonas de la piel que el sujeto pueda alcanzar con la punta del dedo. En cada zona se le dice al paciente que intente poner la punta del dedo sobre la zona estimulada por el plumón. Para que las mediciones sean más precisas, indíquele previamente que impregne la punta del dedo índice con polvo de gis. Con la regla, mida la distancia entre la marca del plumón y la dejada por el dedo. Repita la maniobra 5 veces en cada una de las zonas. Procure usar siempre la misma intensidad del estímulo. Determine la media, más o menos la desviación estándar de los errores de localización de cada zona estudiada. Vierta los resultados en la hoja correspondiente.
Resultados. En la maniobra anterior, estudiamos la localización del tacto en diferentes zonas de la piel. Recordemos que un dermatoma es una zona de piel que se encuentra inervada por la porción sensitiva de un solo nervio raquídeo. La variabilidad de modalidades sensoriales táctiles, específicamente de tacto fino, depende de la cantidad de receptores que se ubiquen en cada una de las áreas de la piel. En manos y labios hay mayor densidad de receptores de tacto fino por unidad de área. En espalda y tronco existe una menor densidad de receptores por unidad de área. Esto explica la gran diferencia que existe en el error de localización del estímulo en diferentes partes del cuerpo. La siguiente maniobra era discriminación del tacto entre dos puntos en diferentes partes, en los dermatomas C7 y C8 de los dedos, C7 y C8 de las palmas, C5 y D1 de los brazos y C6, C7 y C8 de la espalda. Para eso utilizaremos el vernier. El vernier tiene un mecanismo para medir diámetros externos y otro para medir diámetros internos. Para esta maniobra vamos a utilizar la parte que mide diámetros internos del vernier, ya que esta tiene puntas puntiagudas que estimulan pocos receptores, por lo que podemos discriminar fácilmente entre dos puntos. Colocándolo de cero, vamos a ir abriendo lentamente hasta que percibamos los dos puntos como independientes. Una vez que percibamos los dos puntos independientes, vamos a medir la distancia que hay entre ellos. Uno, dos, uno, dos, 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 uno, dos, dos, uno, dos, uno, dos. Esta es la distancia. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, Ese ya es. dos. Se debe de repetir esta maniobra 5 veces, calculando la media y desviación estándar en cada uno de los sitios. Se debe de repetir esta maniobra 5 veces, calculando la media y desviación estándar en cada uno de los sitios.
Resultados. Vamos a comenzar con la explicación de la prueba de discriminación de dos puntos. Antes de comenzar de lleno con la explicación, vemos estos puntos que se encuentran aquí abajo. Y pues bueno, estos puntos es la escritura en braille de la palabra hola. Y ustedes se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con la práctica? Pues bien, la escritura braille está basada en la aplicación de varios puntos que se encuentran por encima de una superficie, de manera que las personas puedan percibir estos puntos con las yemas de los dedos de la mano. Y desde esta manera que las personas ciegas pueden leer a través de este sistema. Y es gracias a los conceptos que vamos a ver a continuación que las personas pueden percibir estos puntos como puntos diferentes. Como podemos observar, se encuentran muy próximos entre sí. Sin embargo, las personas logran identificarlos como puntos separados. Entonces, nos quedamos con eso en mente y pasamos ahora con la discriminación de dos puntos. Primero que nada, vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de discriminación de dos puntos. Cuando hablamos de la discriminación de dos puntos, nos referimos a la capacidad de percibir un estímulo de dos objetos puntiagudos que se encuentran próximos entre sí como puntos diferentes. En este caso podemos ver las puntas de un compás. También se pueden utilizar estos discos discriminadores de dos puntos, o bien se pueden utilizar instrumentos como el vernier, que es el que vimos en el video. ¿Okay? Bien. El punto de utilizar estos instrumentos es el que nos permiten ya sea acercar los extremos o bien separarlos. Como pudimos observar en el video, nosotros estimulamos diferentes zonas de la piel, comenzando con la yema de los dedos de la mano. Supongamos que esto es una yema. Después nos fuimos a la palma de la mano. Posterior a esto pasamos al antebrazo e inmediatamente al brazo. Y finalmente pasamos a la espalda. El punto de estimular estas diferentes zonas es de que las diferentes áreas de la piel se van a encontrar inervadas por diferentes dermatomas. En el caso de las yemas de los dedos de la mano, se encuentran inervadas por los dermatomas C7 y C8. Pasa lo mismo con la palma de la mano. En el caso del antebrazo, tenemos que son los dermatomas C6, C7 y D1. En el brazo tenemos los dermatomas C5 y D1. Y finalmente en la región de la espalda tenemos a los dermatomas C6, C7 y C8. Si observamos, más bien, en el video lo que observamos es de que a medida que íbamos pasando de la yema de los dedos de la mano, al antebrazo, al brazo y finalmente a la espalda, lo que iba sucediendo es de que el sujeto de prueba tenía más dificultades para percibir los dos puntos como diferentes. Entonces aquí vamos a poner un más, de más capacidad, y en este punto vamos a poner un menos. ¿Esto a qué se debe? Pues bien, tenemos dos factores importantes que nos van a permitir explicar estos fenómenos. El primero de ellos es el tamaño del campo receptor.
Antes de continuar con la explicación, es conveniente que nosotros definamos a qué nos referimos cuando hablamos de un campo receptor. Cuando hablamos de campo receptor, a lo que nos referimos es a una determinada área de la piel o zona de la piel que se encuentra inervada por una única neurona sensitiva. Digamos que aquí está el ganglio de la neurona sensitiva y pues va a emitir sus prolongaciones. Esto de aquí sería nuestro campo receptor. El segundo de los factores es la densidad de receptores. Cuando hablamos de densidad de receptores, nos referimos al número de receptores que existen por unidad de área. En este caso, podemos tener, bueno, vamos a dibujarlo por acá y a la vez vamos a introducir otro concepto. Supongamos que aquí tenemos un receptor, aquí tenemos otro. Ok, estos receptores se van a encontrar inervados por una neurona sensitiva. Supongamos que estos receptores están ocupando un área de... Bueno, vamos a delimitar el área. El área que está dentro del círculo amarillo vendría siendo nuestro campo receptor. El número de receptores en esta área vendría siendo nuestra densidad de receptores, que en este caso es de 4. Densidad. Y aquí vamos a introducir el concepto de unidad sensitiva. La unidad sensitiva va a ser el conjunto de receptores y su neurona sensitiva que comparten una misma vía aferente. Entonces sería esta parte. Ok. Entonces nos regresamos nos regresamos a las imágenes de acá arriba. Y lo que sucedía es de que en el caso de la mano, en el caso de las yemas de los dedos de la mano, los campos receptores eran muy pequeños y se encontraban próximos entre sí. De manera que cuando las puntas del vernier se encontraban muy próximas, hacían contacto con estos dos campos y la percepción era de 2 puntos. A medida que íbamos avanzando, veíamos, bueno, lo que observábamos es de que en el caso de la espalda, los campos receptores eran mucho más grandes, de manera que cuando nosotros poníamos el vernier, a pesar de que la distancia era mayor que en el caso de la yema de los dedos de la mano, la percepción era de 1 punto. Para finalizar, vamos a ver qué es lo que sucede a nivel de la corteza. Supongamos que aquí tenemos nuestra corteza, nuestras neuronas corticales.
Aquí hay que recordar que en esta vía vamos a tener a neuronas talámicas. Las vamos a dibujar con otro color. Y también vamos a tener a las neuronas de los núcleos cuneatos y grácil. A medida que la información va ascendiendo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que las neuronas de la médula espinal mandan sus proyecciones, perdón, esto lo voy a poner con otro color. Mandan sus proyecciones a las neuronas del núcleo grácil y cuneato. Estas neuronas a su vez van a mandar sus proyecciones a las neuronas talámicas. Las neuronas talámicas van a mandar esas proyecciones a las neuronas corticales. Entonces, si nosotros hiciéramos un registro de la actividad cortical, lo que observaríamos sería algo similar a esto. Perdón. En este punto, para la persona es difícil determinar si se tratan de dos puntos diferentes o bien si se trata de un solo punto. Aquí entran en juego mecanismos que permiten afinar esta percepción. Estos mecanismos reciben el nombre de inhibición lateral. Lo que sucede en estos casos de inhibición lateral es de que existen neuronas corticales que van a mandar fibras de proyección, ya sea a las neuronas talámicas o bien a las neuronas de los núcleos grácil y cuneato, para tratar de afinar la percepción de los dos puntos. Entonces, supongamos que esta neurona inhibe a esta neurona talámica y no, aquí me equivoqué. Supongamos que esta neurona inhibe a esta de acá y esta neurona inhibe ¿a cuál neurona? Inhibe a la neurona de acá. Ok, aquí vamos a poner un menos de inhibición. Entonces, el registro que vamos a tener finalmente va a ser algo más o menos similar a esto. De manera que ahora sí se pueden percibir los dos puntos como diferentes. En la siguiente maniobra vamos a evaluar la especificidad de los receptores de frío y de calor. Para esto necesitamos dos vasos de precipitado de 500 mililitros. Uno con agua fría a 5 o 4 grados centígrados y otro con agua caliente entre los 45 y los 50 grados centígrados. Dentro de ellos se sumergen probadores térmicos y se espera a que ambos lleguen al equilibrio térmico con la sustancia que está dentro de ellos. A continuación vamos a sacarlos, secarlos para que no escurran, eso es muy importante, y vamos a tocar la mano dentro de este círculo del paciente. Vamos a evaluar si el paciente sintió frío o calor o no sintió nada. Si sintió frío lo marcamos con
Pon tu mano ahí. con el marcador azul. Si sintió calor, con el marcador rojo. Y si no sintió nada, con el marcador negro. Es muy importante que el paciente cierre los ojos o voltee hacia otro lado, ya que él no debe conocer con qué temperatura lo vamos a estimular. Frío. Claro. Están en las manos. Frío. Ya cambia de mano. Frío. Engáñalo, ¿eh? Claro. Diferente. Diferente. Frío. Frío. Superpon donde es indiferente como frío. Frío. Parece que en esa zona no hay receptores de calor. Frío. Calor. A continuación vamos a explicar la parte teórica de la maniobra de temperatura. Entonces, en esta maniobra, como pudimos observar en el video, primeramente lo que realizamos fue un círculo en el dorso de la mano de nuestro compañero. Esto pues solamente para poder delimitar un área. Y con ayuda de los probadores térmicos, estimulamos 10 veces con el probador frío y 10 veces con el probador caliente. Al término de estas pruebas, lo que observamos fue algo más o menos similar a esto. Observamos que la distribución de las zonas sensibles al frío eran mucho mayores que las zonas sensibles al calor. Aquí cabe recordar que la estimulación de esta zona de la piel tiene que hacerse en puntos al azar. Y ustedes se pueden preguntar,
¿A qué se debe que en esta área de piel tengamos una mayor sensibilidad a la sensación fría? Pues bien, esto se debe a que en general en toda la piel tenemos muchos más receptores sensibles al frío que receptores sensibles a temperaturas calientes. De ahí que tenemos más puntos azules que puntos rojos. En este experimento lo que nosotros observamos es de que, pudimos observar este siguiente fenómeno, en el cual teníamos una zona sensible al frío y encima de ella teníamos una zona sensible al calor. La explicación de este fenómeno se debe a que en esta zona en particular existen tanto receptores sensibles al frío como receptores sensibles al calor. Ahora bien, con el marcador negro nosotros marcamos las zonas indefinidas. Pudo haber ocurrido lo siguiente, que en primera instancia nosotros hayamos estimulado con el probador caliente y no obtuvimos respuesta. Pero si después de esto estimulamos con el probador frío y obtenemos respuesta, esto quiere decir que esta zona, que en un principio pensábamos que era una zona indefinida, en realidad era una zona sensible al frío, y que cuando nosotros la estimulamos con el probador caliente, no respondió precisamente porque en esta zona no existen receptores sensibles al calor. Ahora bien, si en otro punto indefinido primeramente estimulamos con el probador frío y no obtenemos respuesta, pero posteriormente estimulamos con el probador caliente y obtenemos respuesta, esto quiere decir que en esta zona en particular no existen receptores sensibles al frío, pero sí existen receptores sensibles al calor. En un cuarto caso puede suceder que encontremos zonas indefinidas que no responden ni al frío ni al calor, y la explicación de este fenómeno se debe a que en esta zona en particular no existen ni receptores sensibles al frío ni receptores sensibles al calor. Finalmente, como complemento, las sensaciones térmicas frías son transmitidas por fibras A delta y fibra C. Las fibras A delta, si nosotros recordamos, son fibras mielínicas que tienen una vaina de mielina, mientras que las C no tienen esta vaina. Cabe recordar que las fibras mielinizadas transmiten la información mucho más rápido que las fibras amielínicas. Mientras que en el caso de las vías que utilizan los receptores sensibles al calor, pues son fibras nerviosas C. Y bueno, esta prueba es de gran utilidad porque permite valorar la integridad del sistema anterolateral. Para la siguiente maniobra vamos a evaluar la capacidad propioceptiva del paciente. Para hacer esta maniobra va a ser necesario el uso de un diapasón. El diapasón es este instrumento que habitualmente se usa para la afinación de instrumentos musicales y también se usa como herramienta de exploración neurológica. El diapasón es un instrumento que emite frecuencias determinadas. En este caso, este diapasón está calibrado a una frecuencia de 256 ciclos por segundo o 256 Hz. La manera apropiada de utilizar un diapasón es golpeando una superficie blanda pero de manera firme. Ya sea que golpeemos la palma de nuestra mano o bien golpeemos la planta de nuestro pie, de esta manera. Una vez que el diapasón comience a vibrar y lo coloquemos sobre la saliente ósea, sobre el tejido, le preguntamos al paciente primeramente si siente la estimulación. Si la respuesta es positiva, le preguntamos por cuánto tiempo dura el estímulo. Para esto, también es necesario que el paciente se apoye de un cronómetro o de un segundero para poder realizar el conteo del tiempo.
siente? Sí. Ahí. ¿Lo siente? Sí. Ahí. ¿Lo siente? Sí. Ahí. ¿Lo siente? Sí. Ahí. ¿Lo siente? Sí. Listo. ¿Lo siente? Sí. Listo. ¿Lo siente? Sí. Listo. Posterior a estas maniobras se le pregunta al paciente si las sensaciones que percibió en salientes óseas es de una calidad y de características diferentes a las que se percibieron en partes blandas, como bien podría ser la palma de la mano. A continuación vamos a realizar estas maniobras y pues le vamos a preguntar a nuestro paciente las diferencias que percibe. Ya está la batería. ¿Verdad? ¿Puede sentirlo? Sí. ¿Puede voltear su mano, por favor? ¿Puede sentirlo? Sí. ¿Notó alguna diferencia? En las salientes óseas percibí una mayor intensidad del estímulo, sin embargo tuvo una duración menor en comparación a la parte blanda, que fue un poco menos intenso pero con mayor duración. Ok, vamos a probar en otra zona. ¿Lo siente? Sí, ¿Y aquí? también. ¿Notó alguna diferencia entre una zona y otra? Lo mismo que expliqué anteriormente, mayor duración en la parte blanda, pero mayor intensidad en la parte ósea. Resultados. A continuación vamos a estudiar la sensación de vibración. Bien, en esta imagen de arriba a la izquierda tenemos las capas de la piel. Podemos identificar a la epidermis, que es la parte más superficial, y tenemos de igual manera a la dermis. Si nosotros observamos, el corpúsculo de Pacini, que es en el que vamos a centrar nuestra atención, se encuentra en la dermis.
Entonces vamos poniendo la localización de este receptor. Como podemos observar en la imagen, el corpúsculo de Pacini pues, se encuentra en la dermis. Incluso se puede encontrar en porciones más profundas, como es la hipodermis, en el periósteo del hueso, en algunas vísceras como el páncreas, lo dibujé mal, lo escribí mal, perdón, el páncreas, en la vejiga, y también se encuentra, por ejemplo, en el mesenterio. El órgano de Pacini tiene dos funciones principales. Aquí vamos a poner sus funciones. Entre las funciones que va a tener, pues va a ser primeramente la presión profunda, la percepción de la presión profunda. Que si nosotros lo relacionamos con su posición en la piel, pues podemos ver a qué se debe, precisamente porque se encuentran en las capas más profundas de la piel. Y la segunda función, que es en la que vamos a centrar nuestra atención, es la de la vibración. El órgano de Pacini, detecta vibraciones que van desde los 80 hasta los 800 Hz. Aquí hay que recordar que un Hertz equivale a una vibración por segundo, entonces 80 serían 80 vibraciones por segundo y 800 pues serían 800 vibraciones por segundo. Con esto en cuenta, bueno, aquí tenemos la imagen de Shrek y Burro. Tenemos que el órgano de Pacini es como los ogros, y si ustedes vieron la película, los ogros son como las cebollas. ¿Eso a qué se debe? Bueno, se debe a que el órgano de Pacini tiene capas. Estas capas se les denomina lamelas y están constituidas por tejido conectivo principalmente. Dentro de esta lamela o de esta capa tenemos a nuestra terminal nerviosa desnuda y dentro de esta capa tenemos nuestro primer nodo de Rambier. Aquí hay que recordar que la fibra del corpúsculo de Pacini es una fibra milínica. ¿Ok? Aquí podemos ver una imagen mejor de esto. Y pues bueno, vamos a observar qué es lo que pasó en la práctica, en la maniobra, perdón. Observamos que cuando nosotros colocábamos el diapasón en la piel, aquí tenemos al epidermis, y más en el fondo pues teníamos a nuestro receptor de Pacini, como ya habíamos visto anteriormente. Entonces, cuando el diapasón comienza a vibrar, las ondas se van transmitiendo desde las capas más superficiales a las capas más profundas. A medida que va pasando de superficial a profundo, estas ondas van disminuyendo en intensidad. De manera que cuando llegan al corpúsculo de Pacini, las ondas vibratorias se perciben con poca intensidad. Entonces aquí vamos a poner menor intensidad. A diferencia de lo que sucede en el hueso. En el hueso sucedía todo lo contrario. En las salientes óseas, perdón. Que pues bueno, finalmente también son parte del hueso.
En el hueso se percibían con mayor intensidad. ¿Esto a qué se debe? Bien, en el caso de la piel existen varias estructuras, como tejido epitelial, tejido conectivo, fibras de colágeno y elastina, vasos sanguíneos, grasa, y todos estos componentes, bueno, aquí también faltó mencionar el tejido celular subcutáneo, pero pues no se crean, ese no entra ahí. Volviendo al tema, estos componentes van a estar sirviendo como componentes de amortiguación, de manera que estos componentes van a absorber la intensidad de las ondas vibratorias y ya una vez que lleguen al corpúsculo de Pacini no van a ser percibidas con gran intensidad. En el caso de las salientes óseas sí existen estos componentes, pero existen en mucho menor medida. De manera que en las salientes óseas las ondas vibratorias son atenuadas en menor medida. Si recordamos también lo que comentó nuestro compañero, en el caso de la piel se percibía por un mayor tiempo, mientras que en las salientes óseas la percepción era menor tiempo. Esto se explica a que en la piel tenemos una mayor cantidad de corpúsculos de Pacini que en el caso de las salientes óseas. Para concluir, vámonos a esta imagen. ¿Qué es lo que sucede cuando se estimula al órgano de Pacini, al corpúsculo de Pacini, perdón? ¿Y por qué es importante estudiar este corpúsculo? Bien, primero que nada, pues bueno, es el mecanorreceptor mayormente estudiado, y entendiendo la transducción del estímulo, podemos entender cómo es que funcionan los otros mecanorreceptores. Digamos que, bueno, cuando nosotros estimulamos el corpúsculo de Pacini, digamos que con un estilete, lo que vamos a ocasionar es de que las capas de la lamela, bueno, las lamelas, las capas de la cápsula, se van a deformar. Esta deformación va a alcanzar a la fibra nerviosa desnuda, que también se va a modificar. Esta modificación va a ocasionar lo siguiente. Supongamos que tenemos nuestra fibra nerviosa. Vamos a ponerla deformada. Al deformarse, lo que va a ocasionar, bueno, primero que nada aquí tenemos que tener en claro que existen canales de sodio sensibles, a estiramiento, o en este caso a deformación de la membrana. Al deformarse, estos canales de sodio van a permitir la entrada de iones de sodio precisamente. Lo que va a ocasionar es que la entrada de iones va a ocasionar una despolarización de esta parte de la membrana, lo que va a dar origen a el potencial receptor. El potencial receptor es ese cambio en la polaridad de la membrana como producto del estímulo.
Este potencial receptor va a generar un flujo de corriente. ¿A qué nos referimos con flujo de corriente? A que las cargas positivas se van a distribuir a través de la fibra nerviosa. Una vez que llegan, bueno, tenemos aquí nuestro primer nodo de Rambier. Pasando el primer nodo de Rambier, vamos a tener aquí en esta zona canales de sodio sensibles a voltaje, que al ser estimulados por este flujo de corriente se van a abrir y van a permitir la entrada nuevamente de iones de sodio. Aquí al abrirse estos canales de sodio, lo que van a generar va a ser un potencial de acción. Este potencial de acción va a ocasionar la apertura de los canales de sodio que se van a encontrar en la próxima hendidura y van a permitir nuevamente la entrada de iones de sodio. De manera que el potencial de acción va a ser, aquí voy a ponerlo, va a ser autorregenerativo. Se van a regenerar a sí mismo a través de la entrada de los iones de sodio. Aquí nada más para fines explicativos, no hay que olvidarnos que nuestro receptor se encuentra cubierto por sus lamelas.